Cuando pensamos en un samurái, casi todos imaginamos lo mismo, un guerrero solitario, vestido con armadura impecable, katana en mano, dispuesto a morir por honor en cualquier instante. Un hombre silencioso, disciplinado, casi perfecto. Pero esa imagen no nació en el campo de batalla. Nació siglos después, en la memoria, en la propaganda y en la nostalgia, porque los samuráis reales no surgieron de la épica. Para entender a los samuráis hay que borrar primero el mito y viajar a un Japón muy distinto al que solemos imaginar. Un Japón fragmentado, violento, sin un poder central fuerte, donde la ley no era un texto escrito, sino la fuerza de quien podía imponerla. En los primeros siglos de la historia medieval de Japón, el emperador existía, pero su poder era simbólico. El control real del territorio estaba en manos de clanes locales, terratenientes y señores regionales que luchaban entre sí por tierras, impuestos y prestigio. No había estabilidad, no había seguridad y, sobre todo, no había un ejército nacional capaz de mantener el orden. En ese vacío de poder nació el samurái. La palabra samurái no significaba originalmente guerrero noble. Proviene del verbo saburau, que significa servir. Los primeros samuráis no eran héroes, ni caballeros, ni figuras románticas. Eran hombres armados al servicio de un señor, contratados para proteger tierras, recaudar impuestos y eliminar amenazas. Su función no era la gloria, era la eficacia. En un mundo donde los conflictos se resolvían con violencia, quien sabía pelear y estaba dispuesto a hacerlo se volvía indispensable. Al principio estos guerreros eran campesinos armados, hombres duros, acostumbrados al trabajo físico, a la escasez y a la muerte. No luchaban por ideales elevados, sino por supervivencia, lealtad y recompensa. Con el tiempo aquellos hombres fueron perfeccionando sus técnicas, su organización y su papel social. Aprendieron a combatir a caballo, a usar el arco con precisión letal, a coordinar ataques y a obedecer órdenes sin cuestionarlas. Poco a poco, se convirtieron en algo nuevo, una clase militar profesional. Mientras la aristocracia de la corte vivía alejada del conflicto real, escribiendo poesía y rituales, los samuráis estaban en el barro, defendiendo aldeas, sofocando rebeliones y aplastando rivales. Y cuanto más inestable se volvía el país, más poder acumulaban. Porque en tiempos de caos, el poder no lo tiene quien gobierna, lo tiene quien protege. Este proceso fue lento, casi invisible. No hubo un día en que alguien declarara, a partir de hoy existen los samuráis. Surgieron porque eran necesarios. Y una vez que una sociedad depende de hombres armados para sobrevivir, esos hombres armados empiezan a decidir el futuro de esa sociedad. Con el paso de las generaciones, los samuráis dejaron de ser simples mercenarios. Se convirtieron en herederos. Sus hijos fueron entrenados desde la infancia para luchar, obedecer y matar si era necesario. El oficio se volvió identidad. La espada dejó de ser solo una herramienta y pasó a ser símbolo, no de justicia, sino de pertenencia. Ser samurái significaba tener un lugar en el mundo y perder la libertad de abandonarlo. Aquí aparece la gran paradoja del samurái. Cuanto más poder ganaba, más encadenado estaba. Su vida ya no le pertenecía. Pertenecía a su señor, a su clan, a su deber. Y aunque siglos después esto se vestiría con palabras como honor y virtud, en su origen era algo mucho más crudo: control, obediencia y violencia organizada. El samurái nació porque Japón necesitaba orden, y ese orden se construyó con sangre. Nada de esto tiene aún que ver con el bushido, ni con la muerte ritual, ni con la katana como objeto sagrado. Todo eso vendrá después. Primero hubo necesidad, luego hubo guerra. Y solo más tarde apareció el mito, porque antes de ser leyenda, el samurái fue una solución práctica a un problema brutal: cómo sobrevivir en un país donde la paz era la excepción y no la norma. Y una vez que esa solución funcionó, ya no hubo marcha atrás. Cuando el poder de los samuráis se consolidó, Japón ya no era solo un territorio violento, era un país gobernado por guerreros.
Y cuando una clase armada domina una sociedad durante generaciones, no basta con la fuerza. Hace falta una justificación moral, un relato que explique por qué esos hombres matan, obedecen y mueren. Ese relato fue el Bushido, pero aquí hay que detenerse, porque el Bushido que hoy imaginamos, un código antiguo, puro, inmutable, no existió así durante siglos. No fue un manual escrito ni una ley universal. Fue una construcción lenta, fragmentada y en muchos casos posterior a los propios samuráis. El Bushido no nació primero y luego creó al samurái. Ocurrió al revés. El comportamiento de los samuráis fue idealizado después, cuando ya estaban en declive, para convertir una vida brutal en una historia honorable. En su forma más cruda, el Bushido no hablaba de bondad, hablaba de obediencia absoluta. El valor supremo no era la justicia, ni la compasión, ni la verdad, era la lealtad. Un samurái no debía preguntarse si una orden era correcta. Debía ejecutarla, porque dudar era debilidad, y la debilidad ponía en riesgo al clan. La lealtad no era simbólica, era total. El señor feudal, el daimyo, no solo controlaba la carrera del samurái, sino su vida entera. Decidía dónde luchaba, cuándo luchaba y si era necesario, cuándo debía morir. Y el samurái aceptaba eso desde el momento en que empuñaba un arma, no como un sacrificio heroico, sino como una condición de existencia. Aquí aparece uno de los elementos más inquietantes del Bushido, la relación con la muerte. Para un samurái, la muerte no era el final, era una herramienta. Vivir preparado para morir significaba no temer nada, y no temer nada hacía al guerrero extremadamente eficaz. Un hombre que no teme morir es un arma perfecta. Por eso, desde jóvenes, los samuráis eran educados para normalizar la muerte. No como tragedia, sino como deber. Se les enseñaba a ver su propia vida como algo secundario frente al honor del clan. El individuo no importaba. Importaba la continuidad del linaje, la reputación, el orden. El yo se disolvía en el deber. El honor en este contexto no era una cualidad interna, era una reputación pública, algo que existía en la mirada de los demás. Un samurái honorable no era el que actuaba bien, sino el que actuaba de acuerdo con las expectativas del sistema. Fallar no significaba equivocarse, significaba manchar el nombre del clan, y esa mancha no se borraba con disculpas. Aquí entra en juego el seppuku, el suicidio ritual, aunque todavía no como lo entendemos en su forma más ceremonial. En origen, quitarse la vida era una forma extrema de asumir responsabilidad. No se hacía para escapar del castigo, sino para restaurar el honor perdido. Era la última prueba de lealtad, un acto final de obediencia incluso frente a la muerte. Lo perturbador es que esta lógica fue interiorizada. El samurái no necesitaba ser obligado. Se autoexigía, se vigilaba a sí mismo, vivía en una tensión constante entre lo que sentía y lo que debía hacer. Y como expresar emociones era visto como debilidad, todo se reprimía. El miedo, la duda, la culpa no desaparecían, se acumulaban en silencio. Con el tiempo el Bushido se fue refinando, especialmente en épocas de relativa paz. Se añadieron conceptos como autocontrol, austeridad, disciplina mental. Influencias del budismo zen reforzaron la idea de desapego, no aferrarse a la vida, no aferrarse al deseo, no aferrarse al ego, pero este refinamiento no eliminó la base del sistema, solo la hizo más aceptable. Detrás de la estética elegante, del lenguaje elevado y de la espiritualidad, seguía existiendo la misma realidad, un código diseñado para producir guerreros obedientes, dispuestos a matar sin dudar y a morir sin resistirse, un código que funcionó porque era eficaz, pero que tenía un coste psicológico enorme, porque vivir sin permitirte dudar, sin permitirte huir, sin permitirte elegir, tiene consecuencias. El Bushido creó guerreros extraordinarios, sí, pero también creó hombres atrapados en una identidad sin salida, hombres que no podían dejar de ser samuráis sin dejar de ser alguien.
Y esa es la contradicción central del Bushido. Prometía honor, pero exigía la anulación del individuo. Prometía sentido, pero prohibía la libertad. Prometía trascendencia al precio de la propia vida. Más adelante, el mundo admiraría esta ética, la convertiría en leyenda, en ejemplo, en inspiración. Pero aquí, en su origen, el Bushido no era poesía. Era una jaula moral perfectamente diseñada. Y una vez que entras en ella, lejos del campo de batalla, lejos de la épica y de los poemas, la vida de un samurái era mucho menos gloriosa de lo que la historia suele contar. No era una existencia de duelos constantes ni de gestas heroicas. Era, sobre todo, una vida de disciplina implacable, rutina, carencias y tensión constante. El samurái no vivía esperando la gloria, vivía esperando la próxima orden. Desde la infancia, el destino estaba marcado. El hijo de un samurái no elegía serlo, nacía siéndolo. Desde muy joven era separado emocionalmente de la infancia común. El entrenamiento comenzaba pronto y era duro. No se trataba solo de aprender a manejar armas, sino de aprender a obedecer, a soportar dolor, a reprimir el miedo y a aceptar la violencia como parte natural de la vida. El cuerpo se endurecía, pero la mente se moldeaba aún más. La sensibilidad no era valorada, la duda castigada, la compasión vista como un riesgo. El entrenamiento incluía el manejo del arco, la lanza, la espada y más adelante la famosa katana. Pero también incluía algo menos visible: resistencia al hambre, al frío, al cansancio, dormir poco, comer lo justo, estar siempre preparado, porque un samurái nunca sabía cuándo iba a ser llamado a luchar o a morir. Contrario a la imagen popular, la mayoría de los samuráis no eran ricos, solo una pequeña élite vivía rodeada de comodidades. La gran masa de samuráis subsistía con estipendios modestos, a menudo insuficientes, pagados por su señor. En épocas de paz, muchos vivían al borde de la pobreza. Algunos se endeudaban, otros tenían que realizar tareas administrativas, recaudar impuestos o incluso enseñar para sobrevivir. El orgullo impedía admitir la miseria, pero la miseria estaba ahí. La vivienda de un samurái común era austera, sin lujos, sin adornos innecesarios. Todo debía reflejar autocontrol y sobriedad, no por gusto estético, sino por obligación moral. El exceso era mal visto, el apego peligroso, porque un samurái no debía amar nada demasiado, excepto su deber. La familia también estaba subordinada al sistema. El matrimonio no siempre era una elección personal, sino una decisión estratégica. Las mujeres de los samuráis vivían bajo un código propio, tan estricto como silencioso. Debían administrar el hogar, educar a los hijos en la disciplina y, en muchos casos, estar preparadas para morir si el honor del clan lo exigía. La vida familiar estaba marcada por la ausencia emocional. El afecto existía, pero rara vez se expresaba. Amar demasiado era exponerse al dolor, y el dolor distraía del deber. En la vida diaria, el samurái caminaba siempre con la conciencia de estar siendo observado, por su señor, por su clan, por la sociedad. El comportamiento público importaba más que el privado. Una palabra maldicha, un gesto inapropiado, una reacción emocional fuera de lugar podían manchar una reputación construida durante generaciones, y una reputación manchada podía costar la vida. La espada, especialmente la katana, no era solo un arma, era una extensión del estatus. Portarla era un privilegio exclusivo, pero también una carga, porque llevar espada significaba estar siempre listo para usarla y aceptar las consecuencias. Un samurái podía verse obligado a matar por una falta menor, por una orden absurda o por una provocación mínima, y debía hacerlo sin titubeos. La espada no juzgaba, ejecutaba. En tiempos de paz prolongada, esta vida se volvía aún más difícil. El samurái existía para la guerra, pero no siempre había guerra. Y un guerrero sin guerra es una figura incómoda. Muchos samuráis cayeron en crisis de identidad. Sin batallas que librar, el código se volvía asfixiante. La disciplina seguía siendo obligatoria,
pero su sentido se diluía. Algunos se refugiaron en el estudio, la caligrafía, la poesía o el zen. Otros se volvieron violentos, resentidos o desesperados. Aquí surge una figura clave, el Ronin, el samurái sin señor, un hombre entrenado para obedecer, sin nadie a quien obedecer, convertido en paria social, temido, despreciado, a menudo obligado a sobrevivir como mercenario, guardaespaldas o delincuente. El Ronin representaba el mayor fracaso del sistema, un samurái libre, y esa libertad era vista como peligrosa. La vida real del samurái no fue una existencia de honor puro, fue una vida encorsetada, donde cada decisión personal estaba subordinada a un sistema que no permitía salidas elegantes. El precio de pertenecer a la casta guerrera era renunciar a la individualidad, y ese precio se pagaba cada día, no solo en el campo de batalla, porque antes de morir con honor, el samurái debía vivir sin elección, y esa carga, silenciosa y constante, fue tan dura como cualquier guerra. Si hay algo que define la historia de los samuráis, no es el honor ni la katana, es la guerra constante. Japón no fue un país unificado durante gran parte de su historia medieval. Fue un mosaico de territorios controlados por clanes rivales, unidos solo por una cultura común y separados por una violencia casi permanente. En ese mundo, la guerra no era una excepción, era el estado natural de las cosas. Los clanes competían por tierras, impuestos, prestigio y supervivencia. Las alianzas cambiaban con rapidez. La traición no era una anomalía moral, era una herramienta política. Un señor podía jurar lealtad por la mañana y cambiar de bando por la noche si eso garantizaba la continuidad de su linaje. Y en medio de ese caos, los samuráis eran la moneda de cambio. Su espada decidía fronteras. Su obediencia decidía victorias. La guerra samurái real tenía poco que ver con los duelos elegantes del cine. No comenzaba con desafíos honorables ni terminaba con gestos nobles. Comenzaba con emboscadas, ataques nocturnos, incendios de aldeas y asesinatos selectivos. El objetivo no era demostrar valentía individual, sino destruir la capacidad del enemigo para resistir. La muerte era rápida, sucia y muchas veces anónima. En los primeros siglos, el arma principal del samurái no fue la katana, fue el arco. El samurái era ante todo un arquero a caballo. Las batallas se decidían a distancia, con lluvias de flechas que rompían formaciones antes de que los combatientes se encontraran cuerpo a cuerpo. La espada era importante, sí, pero solía ser el último recurso cuando todo lo demás había fallado. Con el tiempo, las tácticas evolucionaron. La lanza se volvió fundamental para combatir en formaciones más grandes. Los ejércitos crecieron. La guerra se volvió más organizada y más devastadora. Miles de hombres marchaban bajo estandartes de clan, sabiendo que podían morir sin que su nombre fuera recordado. El individuo importaba poco. Lo que importaba era el resultado. En este contexto aparece la figura clave del poder real en Japón, el shogun. Mientras el emperador seguía existiendo como símbolo sagrado, el shogun era el verdadero gobernante, el general supremo, el hombre que controlaba a los clanes, repartía tierras y decidía quién vivía y quién caía en desgracia. El shogun no gobernaba por derecho divino, gobernaba porque tenía la fuerza suficiente para imponer el orden. El sistema era simple y brutal. El shogun necesitaba a los daimyo, los grandes señores regionales. Los daimyo necesitaban a los samuráis, y los samuráis necesitaban obedecer para sobrevivir. Cada nivel dependía del siguiente, pero también lo vigilaba. La desconfianza era constante. Un shogun débil significaba guerra. Un daimyo ambicioso significaba rebelión. Un samurái desleal significaba traición. Hubo periodos en los que Japón estuvo al borde del colapso total. Guerras civiles que duraron décadas. Territorios arrasados una y otra vez. Familias enteras exterminadas. El periodo de los estados en guerra fue una época donde la violencia se normalizó hasta el extremo. Generaciones enteras,
crecieron sin conocer la paz. Para ellos, la guerra no era tragedia, era rutina. En ese infierno prolongado, el mito del honor servía como pegamento psicológico. No hacía la guerra más justa, pero la hacía soportable. Morir con honor daba sentido a una muerte inevitable. La lealtad daba estructura al caos. El bushido no evitó la violencia, la organizó. Y aquí aparece una verdad incómoda. Los samuráis no solo defendieron el orden, también lo destruyeron repetidamente. Muchos conflictos no fueron guerras de defensa, sino luchas de ambición. El sistema samurái creó estabilidad solo cuando fue capaz de imponerse con una fuerza aplastante. Y cuando esa fuerza se fragmentaba, el país se desangraba. La unificación de Japón no fue un proceso pacífico. Fue el resultado de campañas brutales, estrategias despiadadas y una voluntad clara de acabar con la anarquía, aunque el precio fuera inmenso. Cuando finalmente se logró una relativa paz, fue porque el poder se concentró tanto que desafiarlo se volvió suicida. Pero esa paz tenía un coste oculto. Un país pacificado ya no necesitaba tantos guerreros, y una casta construida para la guerra empieza a ser un problema cuando la guerra desaparece. Ese será el principio del fin, porque el samurái nació del caos, se hizo fuerte en la guerra, pero no sabía qué hacer en un mundo sin ella. Toda casta guerrera nace para una función concreta. Y cuando esa función deja de ser necesaria, la casta se convierte en un problema. Eso fue exactamente lo que ocurrió con los samuráis, cuando Japón empezó por fin a estabilizarse. La paz, tan deseada durante siglos de guerra civil, se convirtió irónicamente en el principio de su desaparición. Tras la unificación del país y el establecimiento de un poder central fuerte, las grandes guerras internas disminuyeron drásticamente. El orden se impuso con mano de hierro. Las rebeliones se castigaban sin piedad. Por primera vez en generaciones, Japón entró en un periodo de relativa calma. Y en ese nuevo mundo, el samurái empezó a sobrar. Porque el samurái existía para la guerra, y sin guerra, su identidad se vaciaba. Muchos samuráis pasaron a desempeñar funciones administrativas, burócratas, recaudadores de impuestos, funcionarios del shogun. Seguían llevando espada, seguían manteniendo el estatus, pero ya no luchaban. El código seguía intacto, pero su sentido se diluía. El bushido, pensado para el combate y la muerte, se aplicaba ahora a sellar documentos y vigilar mercados. La tensión psicológica era enorme. Un guerrero educado para morir joven se veía obligado a vivir largo tiempo sin un propósito claro. Y entonces llegó el golpe definitivo. Las armas de fuego. Cuando los primeros arcabuces aparecieron en Japón, traídos por comerciantes europeos, no parecían especialmente impresionantes. Eran lentos, imprecisos y poco elegantes, pero tenían una ventaja devastadora. Democratizaban la muerte. Un campesino con un arma de fuego podía matar a un samurái entrenado desde la infancia. Décadas de disciplina, técnica y honor podían ser anuladas por un disparo mal apuntado. Al principio muchos samuráis despreciaron estas armas. Las consideraban indignas, carentes de honor, pero la guerra no premia la estética, premia la eficacia, y pronto los ejércitos japoneses comenzaron a integrarlas masivamente. Las batallas cambiaron, las formaciones se adaptaron. El campo de batalla dejó de ser un espacio donde el valor individual decidía el resultado. Ahora importaba la logística, la producción, la coordinación. La espada dejó de ser decisiva, y con ella, el samurái perdió su ventaja histórica. Durante un tiempo el sistema intentó adaptarse, el bushido se reinterpretó, se insistió aún más en la disciplina, en la moral, en el deber, pero la realidad era implacable. El mundo se estaba modernizando, y Japón no podía permitirse quedar atrás. Cuando las potencias occidentales comenzaron a presionar para abrir el país, el shock fue brutal. Japón comprendió que, si no cambiaba, sería colonizado. La modernización fue rápida y despiadada. El antiguo orden feudal fue desmantelado. Los privilegios hereditarios comenzaron a desaparecer.
Se creó un ejército moderno, nacional, basado en reclutamiento y armas modernas. Portar espada dejó de ser un derecho exclusivo. Y para los samuráis eso fue una humillación histórica. No solo perdían poder, perdían identidad. Muchos aceptaron el cambio con resignación. Otros no pudieron. Para ellos vivir sin ser samurái era peor que morir. Algunos se aferraron al pasado convencidos de que el antiguo código aún podía salvar al país. Se levantaron en rebelión, no por ambición sino por desesperación. Eran guerreros luchando contra el tiempo. Pero el tiempo no negocia. Las rebeliones samuráis fueron aplastadas con rapidez. Espadas contra fusiles, honor contra pólvora. El resultado estaba escrito antes de empezar. Los últimos samuráis cayeron no como héroes legendarios, sino como hombres que se negaron a aceptar que el mundo ya no los necesitaba. El sistema que los había creado los destruyó. Y aquí aparece la tragedia final. El samurái no fue eliminado porque fuera inútil, sino porque funcionaba demasiado bien en un mundo que ya no existía. Su código, su disciplina, su obediencia absoluta eran perfectos para una era de guerra constante, pero en un estado moderno, centralizado y tecnológico, eran un anacronismo peligroso. El samurái no murió en una gran batalla final gloriosa. Murió lentamente en decretos, reformas y prohibiciones. Murió viendo cómo su espada se convertía en objeto decorativo. Murió cuando su honor dejó de tener valor político. Y cuando todo terminó, lo único que quedó fue el recuerdo. Porque aunque los samuráis desaparecieron como clase, nunca dejaron de existir como leyenda. Cuando los samuráis desaparecieron como clase social, no hubo un gran funeral histórico. No hubo un acto simbólico que marcara el final definitivo. Simplemente dejaron de existir como lo que habían sido durante siglos. Sus privilegios se disolvieron, sus espadas se guardaron, sus nombres comenzaron a pertenecer más al pasado que al presente. Y sin embargo, algo curioso ocurrió. Cuanto más lejos quedaban los samuráis reales, más grandes se volvían en la memoria colectiva. El samurái murió como guerrero, pero nació como mito. Japón, inmerso en un proceso acelerado de modernización, necesitaba construir una identidad nacional fuerte. Había que mirar al futuro sin perder el pasado. Y ahí el samurái resultaba perfecto. Se seleccionaron ciertos valores: disciplina, lealtad, sacrificio, y se limpiaron de todo lo incómodo: la violencia interna, la brutalidad, la obediencia ciega, la represión emocional, la miseria cotidiana. El samurái fue convertido en símbolo moral, no en figura histórica completa. Occidente hizo el resto. A partir del siglo XX, el samurái se transformó en un icono global. Cine, literatura, cómics, videojuegos. La imagen del guerrero solitario, honorable, casi filosófico, se impuso por encima de la realidad. El samurái pasó a ser una especie de caballero oriental, un ideal atemporal, una figura aspiracional. Y cuanto más se repetía esa imagen, más se alejaba de los hombres reales que vivieron atrapados en un sistema sin salida. Lo irónico es que el legado del samurái sí sobrevivió, pero no donde solemos buscarlo. Sobrevivió en la disciplina extrema del trabajo japonés moderno, en la obediencia a la jerarquía, en la prioridad del grupo sobre el individuo, en la resistencia silenciosa al sufrimiento. El bushido ya no exigía morir por un señor feudal, pero seguía exigiendo sacrificio. Solo que ahora el sacrificio era laboral, social, psicológico. La espada fue sustituida por el deber, la guerra por la productividad, el honor por la reputación profesional. El espíritu no desapareció, cambió de forma. Y aquí surge la pregunta incómoda que rara vez se plantea: ¿fue el samurái un ejemplo a seguir o una advertencia? Porque cuando se analiza su historia completa, sin romanticismo, aparece un patrón claro. El samurái fue producto de un sistema que anulaba al individuo en favor del orden. Funcionó mientras el mundo fue violento y fragmentado. Fracasó cuando ese mundo cambió. Su grandeza y su tragedia nacen del mismo lugar: la incapacidad de elegir otro camino,
Muchos de los valores que admiramos, disciplina, compromiso, resistencia, son reales, pero también lo son sus costes, represión emocional, obediencia sin cuestionamiento, normalización de la violencia y glorificación del sacrificio extremo. El samurái fue fuerte porque no podía fallar, pero precisamente por eso no podía adaptarse, y tal vez por eso sigue fascinándonos, porque el samurái representa algo profundamente humano, el deseo de vivir con sentido, incluso si ese sentido exige la propia destrucción. Representa la tentación de creer que el honor compensa el sufrimiento, que la obediencia da identidad, que el sacrificio por sí solo justifica una vida. La historia demuestra que no siempre es así. El samurái no fue un héroe puro ni un villano cruel. Fue un hombre atrapado en su tiempo, un engranaje perfecto para una máquina que acabó rompiéndolo. Y ese es su legado real, no la katana, no la muerte ritual, sino la lección silenciosa de que ningún sistema que niega la libertad individual puede sobrevivir al cambio, y que cuando el mundo avanza, incluso los guerreros más disciplinados pueden quedarse atrás. Por eso al final el samurái no nos mira desde el pasado para que lo imitemos,